All right. ¿De dónde son tus padres o abuelos? Si no son de Kansas, ¿cuándo llegaron? Mis abuelos y mis papás son de San Marcos, Durango, en México, y no son de Kansas, pero llegaron, mis abuelos todavía están en México, pero mis papás llegaron como en los 80s. Oh, sí. ¿Tienes una familia grande? ¿Todos hablan español? Sí, toda mi familia habla español. Tengo muchos tíos, muchas tías y muchos primos, pero en mi familia nomás somos 5 y son 3 mujeres y 2 muchachos que todos hablan español. Sí. ¿Los niños hablan español también? Entienden el español muy bien, pero a veces les hablamos en español y ellos los hablan para atrás en inglés, pero sí entienden. Sí. ¿Cuándo empezaste a aprender el inglés? Yo aprendí inglés desde niña chiquita porque yo soy la más chiquita niña y son mis hermanos y mis hermanas ya estaban en la escuela y ellos me enseñaron inglés cuando yo todavía tenía cuando yo empezaba a hablar, yo ya estaba aprendiendo inglés. ¿En qué situaciones usa el español y por qué? A mí me gusta usar español en la casa cuando hablo con mi mamá porque no quiero que un día yo no me acuerde cómo hablar español o que el español me salga mal. Y pues cuando voy a México, cuando hablo con mis tíos, cuando hablo con mis abuelos, yo hablo en español, nomás porque ellos quieren mejor hablar español. ¿Hablas en español en el público en los Estados Unidos? Sí, cuando yo estoy trabajando en el hospital, muchas veces me usan para interpretar. Tenemos gente que llamamos, profesionales que llamamos para interpretar, pero muchas veces ellos se toman un rato para llegar y mientras que llegan me usan a mí para interpretar. Okay. ¿En qué situaciones usa el inglés y por qué? Pues cada día uso inglés porque es el language Idioma. idioma de aquí y pues para la escuela, para el trabajo, siempre ando usando inglés, pero nomás porque es la idioma. Sí. ¿Aprender inglés afectó la comunicación en casa? No, porque cuando yo estaba más chiquita, mis papás siempre me hablaron en español y yo hablé español en la casa, pero inglés era como nomás para la escuela, pero con el tiempo eso se cambió poquito y empezamos a hablar más Spanglish, como usamos el inglés y el español también, pero yo pienso que eso empezó cuando mis papás ya entendieron el inglés más mejor y ellos podían hablar inglés más mejor. Okay, sí. ¿Buscas amigos que hablan español? No los busco, pero sí me gusta tener amigos que hablan español y me gusta hablar español en el público con ellos porque no pasa eso para mí mucho. Okay. ¿Cambias entre el inglés y el español en la misma conversación y por qué? ¿Pitas? ¿Cambias entre el inglés y el español en la misma conversación? Sí, cuando hablo con mi mamá y cuando hablo con mis hermanos, yo pienso que todos usamos los dos mucho y nomás no es algo que yo pienso y yo hago con purpose. Sí. Nomás pasa, pero cuando pasa es porque unas palabras son más fácil decir en inglés y unas palabras son más fácil decir en español. So por eso los uso los dos. Sí, es porque de las diferencias culturas en los dos idiomas. Por ejemplo, hay palabras que no puede explicar en inglés. ¿Tienes un ejemplo? Un ejemplo, pienso. Pasa más con el español. Hay palabras en español que no sé cómo decir en inglés y eso es cuando
Nomás digo en español, deje pienso. Una palabra. Let me think. Pues no puedo pensar de un buen ejemplo, pero como cuando mi mamá me habla y dice mi nombre, yo siempre digo mande. Y eso es una palabra que no, pues en el inglés no puedo decir what. No le puedo decir eso a mi mamá porque se enoja. So, Sí. siempre le voy a responder en español preguntando mande, porque eso es nomás hablarle con respeto. Sí. Porque no podía decir que cuando... Yeah, no puedo decir que. No. Okay. El español que tú hablas es diferente del español que se habla en otros lugares. Poquito, como cuando yo hablo español y yo hablo español en México, todo es igual, pero una vez fui a Barcelona y noté que no eran muchas palabras, pero nomás poquito diferente el español de allá. ¿La pronunciación es diferente o las palabras? Era más la pronunciación y como el acento, ¿eso? Sí. El accent, como ellos hablaban el español mucho más rápido, como en una prisa. Y yo, que yo sé español muy bien, yo entiendo todo bien, en veces hablaban tan rápido que no les entendía lo que estaban diciendo. Y eso era algo que noté, que todos hablan mucho el español mucho más rápido, pero no que yo me acuerdo, eran diferentes palabras. Las personas de Barcelona conocían que tú eres de México. Sí, luego todos sabían que yo era mexicana y hasta una vez le pregunté a un mesero porque me dijo algo de México y le dije, ¿cómo sabías que soy de México? Y dijo que mi acento era de mexicana. Oh. Y que me parecía mexicana, que yo nomás tenía la cara de mexicana. Sí. Entonces, like, La cara de mexicana. ¿Qué? Tomás te miras mexicana. I was like, okay. Okay. ¿Hay una diferencia en el español de tus abuelos o de tus padres y de tus hijos? No tiene hijos, pero... De mis hermanas. Sí, hermanos. Pues el español de mis abuelos, de mis papás son igual, pero mis papás mi mamá habla Spanglish. Sí. So, yo pienso que eso es diferente. Ella también ya empezó a hablar en los dos, inglés y español, en la misma conversación. Y pues eso es diferente de mis abuelos. Pero los niños que tienen mis hermanas, la próxima generación, el español tan no lo tienen bien. Todavía no lo tienen bien. Si hablan, tratan de hablar español en veces cuando se les da la gana, pero se les sale mal. No están diciendo el español bien. Pero ojalá aprenden más mejor, pero ellos casi es más inglés. Aunque entienden español, es más inglés que hablan. ¿Qué es español bien? ¿Es español con la gramática correcta o español? ¿Qué es español bien? Para mí, pues bien será decir las palabras correctas. Como en veces, yo también en veces me salen palabras mal, pero a los niños en veces usan las malas palabras, como palabras que no van con la conversación, como por ejemplo, trato de pensar, mi sobrino en veces se confunde con palabras como, what's an example? Como si yo, en veces se sienta mal en la silla y como ya mero se cae y le digo siéntate bien y se quita de la silla, como se para. Y yo nomás quiero que se acomode en la silla, como que se siente en las nalgas. Y él piensa que yo le estoy diciendo que se quite de la silla, eso se para.
Eso es como algo que yo veo que no entienden bien el español, porque yo no le estoy diciendo que se pare, le estoy diciendo que nomás se siente bien. Sí. ¿Has estudiado el español en la escuela? ¿Cuántos años de escolaridad tienes en el español? No, nunca estudié el español en la escuela, pero en veces sí yo quisiera que sí lo había hecho, porque para escribir yo tengo un problema escribiendo en español. Sí. Tomaste una... ¿Tomaste una clase de español para hablantes de herencia en la escuela secundaria, como ESOL? No. No. ¿Quieres enseñarles el español a tus hijos? Sí, yo creo que ellos hablen bien. Ahí lo digo otra. Hablen bien. Yo creo que ellos hablen español, que entiendan todo. Y yo pienso que hasta no los voy a hacer que tomen una clase, pero sí les voy a recomendar que tomen una clase, porque escribiendo, leyendo, todo eso es muy diferente de hablando. Y yo creo que ellos sean completamente bilingüe. ¿Por qué es diferente que hablando? Pues es fácil si yo estoy hablando con mi mamá y yo quiero decirle algo, pues yo nomás le digo. Pero si yo le tengo que mandar un mensaje a mi mamá y estoy escribiendo palabras, pues no sé si la estoy escribiendo bien y tengo que usar Google Translate o algo. ¿Sí? No para todas las palabras, pero para unas sí. ¿Tus padres leer o escribir en español? ¿Dónde? ¿Tus padres leer o escribir en español? ¿Saben cómo leer y escribir? Sí saben cómo leer y escribir, pero ellos tampoco fueron a la escuela, eso era algo que ellos se enseñaron solos. Oh, sí. ¿Has tenido experiencias de discriminación lingüística? Pues lo único que yo puedo pensar que me ha pasado mucho en mi vida es que estoy hablando español con alguien en la escuela o en el trabajo y me dicen alguien como, puede ser de broma, casi siempre lo dicen en broma, pero yo no pienso que están jugando, pero me dicen, no hables español porque no te entendemos, o aquí se habla inglés, como que no quieren que alguien hable en español, pero eso es lo único que yo puedo pensar y que me ha pasado muchas veces. Después de la elección, ¿tiene miedo que hablar en español en el público? ¿Tiene más miedo? No, yo no tengo miedo de nada de hablar español. Yo pienso si alguien me va a decir algo, pues eso va a pasar, y yo no puedo asustarme de hablar un idioma que es mía. Yo voy a hablar español y si tienen algo que decir, pues que lo digan y ahí a ver qué hacemos. Sí. ¿Has recibido insultos por usar el español en situaciones en los Estados Unidos? ¿Y cómo respondiste? No puedo pensar de un tiempo que alguien me insultó por hablar español. Lo único que me ha pasado es que eso lo que dije, que alguien me dijo que no hable español porque se habla inglés, pero nadie me ha insultado, aunque eso es como una insulta. A mí no me gusta que me digan que no puedo hablar español. Sí, es bueno porque sientes que ser bilingüe te da más oportunidades. Sí, pues especialmente en los trabajos. Cuando yo trabajé en el banco, me pagaron más por hablar español, y en el hospital no me pagan más por hablar español, pero me usan tanto y en importantes situaciones que yo sé que es algo bueno, que yo sé que yo sepa los dos. ¿Te da desventajas porque ser bilingüe? ¿Te da desventajas ser bilingüe? Sí, sí. No, yo no puedo pensar en un
desventaja que me da. Lo único que puedo pensar es que una vez cuando yo estaba en la escuela sí traté de aprender francés y tratando de tener las 3 idiomas era poquito mucho para mí y en veces me confundí con mis palabras. Como quería decir algo en inglés y me salía como sin querer, me salía en español o algo así, como una palabra, no toda la conversación. Pero es lo único que puedo pensar, que cuando sí quería aprender una tercera idioma era poquito mucho para mí y ya me estaba... Sí. ¿Cómo han cambiado las actitudes hacia el español en Wichita a través de los años? ¿Cómo han cambiado las actitudes hacia el español? How have the attitudes about Spanish changed? Pues desde que yo me puedo acordar, el español ha estado aceptado, pero mi mamá me dice historias de cuando ella primero vino de México y no había una estación del radio en español, no había un canal en la televisión en español. Cuando ibas a lugares no tenían un translator, que como los hospitales no tenían un translator. Y yo nomás pienso que en Wichita ya entienden que es importante más idiomas que inglés. Ya entienden que sí se necesita aceptar el español y pues hacer lo necesario para que entiendan la otra gente que no habla español, o que habla español y que no habla inglés. Sí, puede hablar sobre tus experiencias de traducción o translation en el hospital. Sí, pues yo trabajo en Villa Christi en la emergencia, en el cuarto de emergencia, y pues como le digo, tenemos gente que les pagan para ser translators, pero cuando llega alguien que habla español, el hospital le tiene que llamar a ese translator y ese translator tiene que venir de su casa. So, en el cuarto de emergencia muchas veces, no cada vez, pero muchas veces lo que está pasando es una verdad emergencia y pues los doctores, hay unos que saben español, pero casi todos no saben. Y nomás necesitan ayuda para salvar la vida del paciente. Como si vienen con dolor del pecho, eso puede ser muy, muy serio para un heart attack. Sí. Y pues tienen que saber cuándo se empezó el dolor, en dónde está el dolor, cómo es el dolor, es como quemando, es picando, como hay diferencias y todo es algo importante. Y pues cuando yo tengo que ayudar en situaciones así, yo nomás muchas veces me quedo pensando, pues, ¿qué pasaría si yo no estaba aquí? Y teníamos que esperar 10, 15 minutos para que venga la translator. Eso es un peligro para la vida del paciente. Sí, y es el cuarto de emergencia. Emergencia. Yeah, sí. Oh my God. Y que no me pagan a mí más para hablar español no me molesta, pero me molesta que no hay alguien allí a todos los tiempos del día para situaciones así, como... Sí. No está bien, pero... Sí, es como discriminación un poco porque las hispanohablantes no tienen los derechos semejantes a las personas que hablan en inglés. Y se pone peor, sí. Y eso es que el español es muy common. Sí, más común. Y las idiomas como vietnamés, French, como eso es de veras un peligro porque no hay nadie en el hospital que sabe esos idiomas, pues casi nadie. Oh. Yeah, so, I don't know. Wow. Okay. Una pregunta más. ¿Qué costumbres hispanas celebran en tu casa? ¿Y cómo mantienes las tradiciones de tu cultura aquí en los Estados Unidos? Una tradición que tenemos en mi casa que es muy, muy importante es el nacimiento. Baby Jesus. Para diciembre, para Navidad, hacemos un nacimiento aquí. Y pues mi mamá hace el nacimiento, pero también muchas de mis tías, unas primas. Y eso es una tradición que yo siempre desde chiquita, yo sabía que nadie más lo hace, pero
pues como los güeros, como Sí. ellos no lo hacen y desde chiquita yo entendí eso y se me hizo muy, pues cuando estaba chiquita se me hizo muy cool, pero cuando ya crecí más entendí que era algo muy especial y de veras me gustó que mi mamá y mi papá hacían eso porque es algo que en México es tan fácil para hacer un nacimiento porque los pueblos están chiquitos y pues casi haces los nacimientos todos en el 24. Nomás caminas de una casa a la otra casa y caminas. Y aquí es más difícil porque los tienes que hacer diferentes días. Eso se cambia de México. Como alguien lo hace el 24, alguien lo hace el 25, alguien lo hace el 26. Y no podemos caminar como se hace en México. Tenemos que manejar. Sí. Si lo hacemos en el mismo día. Y pues no es igual y es más difícil, pero me gustó mucho que no le importó eso a mis papás y no le importó eso a mi familia, pero ellos armados que lo iban a hacer como se pueda, como puedan, lo iban a hacer. Sí, pues gracias, amiga. It was fun. Gracias.